Lo que está a punto de leer no debería existir. Los archivos fueron incinerados, los testigos silenciados, y los pocos documentos que sobrevivieron fueron sepultados en las catacumbas más profundas del Vaticano. Pero la verdad tiene una forma peculiar de filtrarse a través de las grietas de la historia, especialmente cuando alguien decide romper 40 años de silencio. El padre Marcos Benedetti murió en extrañas circunstancias una fría mañana de marzo de 2019, encontrado en su pequeño apartamento en Roma con el cuerpo retorcido en una posición imposible, como si algo lo hubiera desgarrado por dentro. La policía italiana archivó el caso como muerte natural, pero quienes conocían a Marcos sabían que él cargaba secretos que podrían sacudir los cimientos de la cristiandad misma. 3 días antes de su muerte, me había contactado a través de canales encriptados, susurrando palabras que aún me hacen despertar en sudor frío. Al fin lo lograron, el ángel descendió. Marcos había sido asistente personal del Padre Pío durante los últimos meses de vida del santo, y lo que presenció en aquellos días finales de 1968 desafiaba todo lo que la Iglesia había enseñado sobre la naturaleza de los milagros. Según sus relatos fragmentados, que logré reconstruir a través de grabaciones ocultas y anotaciones cifradas encontradas en su biblioteca personal, existía un protocolo secreto dentro del Vaticano, conocido solo como Operación Querubín, un ritual de invocación angélica que había sido desarrollado a lo largo de siglos, basado en interpretaciones perdidas de los textos apócrifos de Enoc. La historia comienza en septiembre de 1968, cuando el Padre Pío empezó a mostrar señales de que sus estigmas no eran meramente manifestaciones de fe extrema, sino algo mucho más inquietante. Marcos describió con detalles vívidos cómo las heridas en las manos y pies del santo comenzaban a palpitar con luz propia durante las madrugadas, emitiendo una frecuencia sonora casi imperceptible que hacía que los perros de la región aullaran desesperados. Los médicos llamados secretamente por el Vaticano registraron temperaturas corporales imposibles, llegando a 50 grados Celsius sin que el Padre Pío mostrara señal alguna de fiebre o malestar. El doctor Alessandro Fortini, el cardiólogo que acompañó los últimos exámenes del santo, desapareció misteriosamente 2 semanas después de la muerte, dejando solo una carta enigmática para su esposa. Su corazón no latía como el nuestro. Era como si algo estuviera sincronizado con una fuente externa, algo que viene de muy lejos. Los registros médicos oficiales fueron posteriormente alterados, pero Marcos logró fotografiar algunas páginas antes de que fueran confiscadas. Los electrocardiogramas mostraban patrones que desafiaban la fisiología humana, ondas que se repetían en secuencias que, según especialistas consultados décadas después, correspondían exactamente a las frecuencias electromagnéticas captadas por radiotelescopios al observar ciertas constelaciones. El cardenal Alfredo Ottaviani, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, llegó secretamente a San Giovanni Rotondo el 15 de septiembre, acompañado de una comitiva que incluía teólogos, físicos y lo que Marcos describió como hombres de negro que no hablaban italiano ni latín. Trajeron consigo extraños aparatos, dispositivos que parecían una mezcla de instrumentos científicos con artefactos litúrgicos antiguos, algunos de los cuales Marcos reconoció como similares a descripciones encontradas en los manuscritos de la Biblioteca Apostólica Vaticana sobre experimentos realizados durante el pontificado de Pío XII. La noche del 20 de septiembre de 1968 permanece grabada en la memoria de Marcos como el momento en que la realidad se fracturó ante sus ojos. Había sido instruido a permanecer en constante vigilia junto al Padre Pío, que estaba visiblemente debilitado, pero cuyos estigmas brillaban con una intensidad creciente a medida que se acercaba el amanecer.
Alrededor de las 2 de la mañana, los instrumentos traídos por el Vaticano comenzaron a emitir señales cada vez más agudas, y el Padre Pío entró en un estado que Marcos describió como éxtasis terrible. Sus ojos se volvieron completamente blancos, pero él permanecía consciente, hablando en lenguas que ninguno de los lingüistas presentes podía identificar. Fue entonces cuando los hombres de negro asumieron el control de la situación. Posicionaron al Padre Pío en el centro de un círculo trazado con sustancias que Marcos descubrió más tarde que eran una mezcla de sal del Mar Muerto, azoces de papiros coptos y algo que él sospecha que eran fragmentos de meteoritos. Los cánticos que siguieron no eran católicos, eran invocaciones que parecían haber sido extraídas directamente de los textos de Enoc, específicamente aquellos que describen la jerarquía angélica y los nombres secretos de los querubines que guardan el trono de Dios. Lo que sucedió a las 3:33 de la madrugada desafió todo lo que Marcos creía saber sobre los límites entre lo físico y lo espiritual. Una presencia descendió sobre la capilla, no una aparición gentil como aquellas descritas en las vidas de los santos, sino algo que irradiaba un poder tan intenso que los aparatos electrónicos presentes comenzaron a fallar sistemáticamente. Marcos describió la sensación como estar ante una estrella que decidió tomar forma consciente, algo que quemaba no solo los sentidos, sino el alma mismo de quien osaba contemplarlo directamente. La entidad que se manifestó aquella noche no correspondía a las representaciones angélicas tradicionales del arte cristiano. Era geométricamente imposible, una estructura de luz y sonido que existía en múltiples dimensiones simultáneamente, con características que Marcos intentó describir usando términos que mezclaban teología y física cuántica. Tenía alas que eran también ojos, que eran también llamas, que eran también voces cantando en frecuencias que hacían vibrar mis huesos, escribió en sus anotaciones cifradas. Y cuando habló, no lo hizo con palabras, sino directamente en nuestra conciencia, como si estuviera reescribiendo nuestra comprensión de la realidad en tiempo real. El cardenal Ottaviani le hizo preguntas específicas al ángel, preguntas que Marcos registró parcialmente antes de que su memoria comenzara a fallar, un efecto colateral que, según él, afectó a todos los presentes en los días siguientes. Las preguntas involucraban coordenadas astronómicas, fechas específicas relacionadas con alineaciones planetarias futuras, y algo sobre portales de acceso que se abrirían cuando Marte estuviera en conjunción con Júpiter en la casa de Acuario. El ángel respondió con información que los hombres de negro transcribieron frenéticamente en códigos que parecían una mezcla de latín arcaico con símbolos matemáticos. El Padre Pío sirvió como conductor durante todo el ritual, su cuerpo funcionando como una especie de antena biológica que permitía la manifestación angélica. Marcos notó que, a medida que la interacción proseguía, los estigmas del santo se expandían, creando nuevos patrones geométricos en su piel que pulsaban en sincronía con los movimientos de la entidad. Era como si él estuviera siendo usado como un terminal de comunicación, relató Marcos. Algo estaba descargando información a través de él, usando su carne como interfaz entre dimensiones. Las revelaciones que emergieron de aquella sesión aparentemente incluían profecías específicas sobre eventos futuros, coordenadas de lugares donde otros portales de acceso podrían ser abiertos, e instrucciones detalladas sobre cómo la Iglesia debería posicionarse en relación a descubrimientos científicos que aún estaban décadas en el futuro. Marcos logró captar fragmentos de esa información, incluyendo referencias a señales en el cielo que precederán a la revelación final, y fechas específicas cuando la barrera entre los mundos se volvería más delgada. El ritual terminó abruptamente cuando el Padre Pío comenzó a sangrar no solo por los estigmas tradicionales, sino por todos los poros del cuerpo, como si la intensidad de la conexión angélica estuviera literalmente quemando su forma física. La entidad se retractó, dejando solo un eco de su presencia que Marcos describió como una nostalgia cósmica, como si el universo entero sintiera la falta de algo que había sido temporalmente revelado y luego escondido de nuevo.
En los días que siguieron, el Padre Pío entró en un estado de declive acelerado, pero no antes de compartir con Marcos algunas de las informaciones que había recibido durante la invocación. Habló de hermanos de las estrellas que mantenían comunicación constante con ciertas líneas humanas especialmente preparadas, sobre tecnologías que serían reveladas cuando la humanidad estuviera espiritualmente madura para no autodestruirse, y sobre el papel específico que la Iglesia Católica debería desempeñar como guardiana de esos secretos hasta que llegara el momento apropiado para su revelación. Si has llegado hasta aquí en este relato, es porque algo dentro de ti reconoce la verdad detrás de estas palabras. Hay fuerzas operando entre bastidores de la historia humana que van mucho más allá de lo que nos enseñaron en las escuelas o en los púlpitos. Para continuar recibiendo relatos como este, basados en documentos reales y testimonios de personas que arriesgaron todo para traer esta información a la luz, asegúrate de seguir nuestros próximos trabajos de investigación. Marcos me contó que, en los últimos momentos lúcidos del Padre Pío, el santo había susurrado algo que lo había obsesionado por el resto de su vida. Volverán cuando Saturno cruce la casa de Acuario por tercera vez en el nuevo milenio. Y esta vez no será solo para comunicar, sino para evaluar si estamos listos para la transición. Marcos calculó obsesivamente esas fechas astronómicas, descubriendo que coincidían con 2025, solo unos años en el futuro a partir del momento en que me reveló estos secretos. El Padre Pío murió oficialmente el 23 de septiembre de 1968, 3 días después de la invocación. Pero Marcos insistió en que el hombre que murió no era exactamente el mismo que había participado del ritual. Algo había cambiado en él, escribió Marcos. Era como si parte de su esencia hubiera sido reemplazada por algo más antiguo, más conocedor, como si el Padre Pío que conocíamos se hubiera convertido en un depósito de memorias que no eran originalmente suyas. Los documentos oficiales sobre la muerte del Padre Pío fueron sellados en el Archivo Secreto Vaticano con clasificación máxima, accesible solo al Papa y a un círculo restringido de cardenales. Marcos logró ver algunos de esos documentos durante sus años como asistente en el Vaticano, y lo que descubrió lo dejó perturbado por décadas. Había fotografías de los estigmas finales del Padre Pío que mostraban patrones geométricos complejos, no las heridas simples y sangrientas descritas en las biografías oficiales, sino mandalas precisas de cicatrices que correspondían exactamente a diagramas encontrados en textos de geometría sagrada y mapas estelares antiguos. Más perturbador aún eran los informes médicos secretos que documentaban fenómenos inexplicables en el cuerpo del santo después de su muerte. La descomposición siguió patrones anómalos, ciertas partes del cuerpo se preservaban completamente mientras otras se desintegraban de forma acelerada. Los técnicos responsables del embalsamiento reportaron anomalías electromagnéticas alrededor del cadáver, y al menos 3 de ellos desarrollaron visiones recurrentes de figuras luminosas en los meses que siguieron. El cardenal Ottaviano ordenó que todos los equipos utilizados durante la invocación fueran transportados a un lugar no revelado en los subterráneos del Vaticano, un área que Marcos describió como más antigua que la Basílica de San Pedro misma, construida sobre cimientos que datan de civilizaciones anteriores al Imperio Romano. Él logró visitar ese lugar solo una vez, durante una misión de archivo en 1975, y lo que vio allí lo convenció de que la Iglesia Católica había heredado conocimientos que remontan mucho más allá del cristianismo primitivo. Las catacumbas secretas contenían no solo los equipos de la Operación Querubín, sino bibliotecas enteras de textos que nunca fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Marcos fotografió secretamente algunas páginas de esos manuscritos, revelando detallados diagramas de máquinas angélicas, dispositivos que aparentemente facilitaban la comunicación con entidades de otras dimensiones. Los textos estaban escritos en múltiples lenguas, incluyendo arameo, copto, griego antiguo y símbolos que Marcos no logró identificar, pero que parecían corresponder a sistemas de escritura encontrados en artefactos sumerios y egipcios. Uno de los documentos más perturbadores que Marcos logró fotografiar era una carta fechada en 1954, firmada por el mismo Papa Pío XII, autorizando experimentos de comunicación trascendental basados en investigaciones iniciadas durante la Segunda Guerra Mundial. La carta mencionaba explícitamente el reclutamiento de individuos con capacidades paranormales comprobadas para servir como interfaces biológicas en operaciones de contacto controlado.
El Padre Pío estaba enlistado como sujeto alfa en ese programa. Los experimentos anteriores a 1968 habían sido aparentemente menos exitosos, resultando en solo manifestaciones parciales y comunicaciones fragmentadas. Marcos encontró reportes de sesiones realizadas con otros místicos y santos reconocidos por la Iglesia, pero ninguno había conseguido establecer el nivel de contacto alcanzado con Padre Pío. Ella había documentado casos de comunicación telepática durante estados de éxtasis religioso, pero se vio obligada a abandonar sus estudios cuando agentes gubernamentales confiscaron todos sus datos y la incentivaron a cambiar de área de especialización. Ellos no quieren que sepamos cuántos somos realmente capaces, me dijo durante una conversación encriptada, porque si lo supiéramos, ya no los necesitaríamos. Las implicaciones del trabajo de Marcos se extienden mucho más allá de la cuestión específica de la invocación angélica en el Vaticano. Si sus descubrimientos son correctos, la humanidad posee capacidades latentes de comunicación interdimensional que están siendo sistemáticamente suprimidas por estructuras de poder que dependen de nuestra ignorancia para mantener el control. Las organizaciones religiosas, en lugar de ser genuinas guardianas espirituales, pueden estar funcionando como intermediarias que controlan nuestro acceso a verdades trascendentales que deberían ser patrimonio común de la especie humana. Los documentos de Marcos sugieren que los fenómenos asociados con Padre Pío no eran únicos, sino que representaban un tipo de capacidad humana que puede ser desarrollada bajo ciertas condiciones. Los experimentos del Vaticano aparentemente identificaron factores genéticos, neurológicos y espirituales que predisponen a ciertos individuos a funcionar como antenas biológicas para la comunicación con entidades de otras dimensiones. Más inquietantemente, los documentos indican que estas capacidades pueden ser artificialmente estimuladas a través de técnicas que combinan manipulación electromagnética con prácticas rituales específicas. El profesor Jaime Michel, un antropólogo de la Universidad de Oxford que ha estudiado tradiciones chamánicas alrededor del mundo, confirmó que culturas indígenas aisladas mantienen conocimientos sobre técnicas de comunicación con los cielos que son sorprendentemente similares a los métodos descritos en los documentos vaticanos. Es como si hubiera un manual de instrucciones universal para el contacto trascendental, me explicó, y diferentes culturas alrededor del mundo desarrollaron partes de este manual independientemente. Las fechas proféticas mencionadas por Padre Pío durante su invocación angélica se acercan rápidamente. Marcos había calculado que las alineaciones astronómicas específicas ocurrirían entre 2024 y 2026, períodos que coincidirían con el aumento global de fenómenos anómalos que muchos investigadores independientes han documentado en los últimos años. Avistamientos de objetos no identificados, experiencias de comunicación telepática espontánea y casos de personas desarrollando capacidades psíquicas repentinas se están reportando con frecuencia creciente alrededor del mundo. La doctora Sarah Chen, una astrofísica que trabaja con el programa SETI, me contactó después de leer algunos de los documentos filtrados de Marcos. Ella confirmó que radiotelescopios alrededor del mundo han captado señales estructuradas de origen desconocido que parecen intensificarse durante las mismas alineaciones astronómicas mencionadas en las profecías de Padre Pío. Definitivamente hay algo sucediendo allá afuera, admitió, algo que parece estar intentando comunicarse con nosotros de formas que nuestra ciencia oficial aún no reconoce. La última anotación de Marcos, encontrada escrita a mano en una Biblia escondida en su mesa de noche, contenía una revelación que cambió completamente mi comprensión de todo lo que había descubierto. El ángel que descendió en 1968 no era un mensajero de Dios en el sentido que siempre hemos creído, era un representante de algo mucho más antiguo, algo que estaba aquí antes que nosotros y que ha observado nuestra evolución desde el principio. Ellos no son nuestros creadores, pero tampoco son nuestros enemigos, son supervisores, y el tiempo de supervisión está llegando a su fin. Esta revelación final sugiere que la humanidad está al borde de una transición fundamental, no solo espiritual o científica, sino ontológica.
Las entidades que se han comunicado a través de místicos como Padre Pío pueden estar preparando a nuestra especie para una revelación que cambiará completamente nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Los secretos guardados por el Vaticano y otras organizaciones pueden ser parte de un proceso gradual de preparación para este momento de transición. Pero hay señales de que no todos los grupos humanos que mantienen estos secretos están de acuerdo sobre cómo la transición debería ser conducida. Marcos encontró evidencias de facciones que compiten dentro del propio Vaticano, algunos favoreciendo la revelación gradual, otros insistiendo en que la humanidad aún no está preparada para la verdad completa. Si sientes que hay verdad en este relato, si algo dentro de ti reconoce la realidad tras estas revelaciones, entonces podría ser uno de los individuos que están siendo sutilmente preparados para desempeñar un papel en la transición que se aproxima. Presta atención a tus sueños, observa las sincronicidades que aparecen en tu vida y, sobre todo, cuestiona todo lo que te han dicho sobre los límites de lo posible para la conciencia humana. Las respuestas están allá afuera, esperando a aquellos que tienen el coraje suficiente para buscarlas. Pero recuerda, el conocimiento trascendental conlleva responsabilidades trascendentales. Una vez que hayas visto a través del velo, no hay vuelta atrás. Y ahora, una pregunta que Marcos me hizo poco antes de morir y que dijo que debía ser transmitida a todos los que leyeran su historia. Si descubrieras que posees la capacidad de comunicarte directamente con entidades de otras dimensiones, ¿tendrías el coraje de usar esa capacidad sabiendo que esto cambiaría no solo tu propia vida, sino potencialmente el destino de toda la humanidad?